Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy que va a tratar sobre la revisión de los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19. Ese es el menú de temas que vamos a revisar el día de hoy. Analizaremos algunos aspectos generales sobre esta pandemia. Posteriormente vamos a continuar con la revisión de los lineamientos nacionales y al final hacer un resumen de cuáles son los mensajes importantes para llevar para la casa. A manera de introducción, esta enfermedad empezó en el caso de Costa Rica el 6 de marzo del año 2020. Es decir, al día de hoy, 4 de agosto del 2020, llevamos un total de 151 días, es decir, alrededor de unos 5 meses y casi 22 semanas de estar ya presente en el caso de Costa Rica. A nivel mundial, esta enfermedad tiene poco más de 8 meses de haberse diagnosticado por primera vez a principios de diciembre del año 2019. Y desde el punto de vista numérico, se trata de una enfermedad que ha causado muchísimo impacto, no solamente a nivel internacional, sino ya a nivel local. Tenemos hasta el día de ayer un total de 19.402 casos confirmados y muy probablemente, ya sea hoy o mañana, se va a superar la cifra de los 20.000 casos. Esta pandemia al principio en Costa Rica creció de una manera muy lenta. A partir del 6 de marzo hasta hubo necesidad de transcurrir poco más de 2 meses para llegar a la primera cifra de los 1.000 casos confirmados. Pero a partir de ese entonces, la cifra cambió completamente. De hecho, en los primeros meses, Costa Rica había sido nombrada a través de la prensa internacional como un modelo de seguir alrededor del mundo. Sin embargo, ya de finales de mayo hasta el presente, el panorama cambió completamente. De hecho, desde que se inició esta pandemia, la curva empezó a crecer de una manera lineal para transformar luego en una situación caótica y actualmente estamos en una curva de crecimiento exponencial, superando la capacidad instalada a nivel del sistema de salud, tanto en atención primaria como secundaria y a nivel de tercer nivel. Observen ustedes cómo ya poco a poco se ha ido aumentando la cantidad de fallecidos. Al día de ayer había un total de 171 personas fallecidas como consecuencia de COVID. Claro está que algunos de esos fallecimientos son difíciles de desligar en el sentido de que pudieron haber fallecido de otras causas, pero tiene el diagnóstico confirmado por COVID y desde el punto de vista del registro del Ministerio de Salud, no hay una separación clara entre cuándo una persona falleció por COVID y cuándo una persona falleció con COVID, que son dos conceptos completamente distintos. Y a nivel hospitalario se ha ido cambiando también la organización. Muchos servicios han tenido que ser reconvertidos para la atención de los pacientes con COVID. Y ya en los hospitales, esta escena es común. Hay ruta para los pacientes con COVID y ruta para los pacientes que no tienen COVID. Y también en algunos sitios de reconversión, también se tuvo que desalojar oficinas, desalojar cubículos para la implementación de cubículos de colocación de medidas de protección personal. Y también nuestra manera de enfocar las cosas ha cambiado en el sentido de que hasta la comunicación se dificulta cuando atendemos a esos pacientes ya con equipo de protección personal y también los cubículos aislados, la comunicación directa se hace difícil y
tenemos que comunicar a través de los intercomunicadores walkie-talkies. Muchos de esos pacientes realmente son tan críticos que ocupan una compleja red de servicios, desde enfermería, médicos, servicios de apoyo. Es decir, todo esto se ha vuelto bastante complicado. La atención interdisciplinaria es fundamental. En este momento se está abriendo algunos sitios que inicialmente se había planificado para, por ejemplo, en el caso de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, para la atención de pacientes no COVID, pero en vista de la pandemia se tuvo que cambiar los planes y se está reconvirtiendo en una torre para los pacientes con COVID. Bueno, con ese preámbulo vamos a revisar los lineamientos nacionales para la atención de esta pandemia. Y estos lineamientos han sido redactados de manera conjunta por 3 instituciones que podemos decir que fueron instituciones históricamente exitosas. El Ministerio de Salud desde 1927, la Caja Costarricense de Seguro Social desde 1942, Inciensa desde el año 1969. Y esas 3 instituciones de manera conjunta, lideradas por el Ministerio de Salud, redactaron los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19. La última actualización fue del 30 de julio, es la versión número 15.1 y esta es la guía que vamos a utilizar para el día de hoy. En cuanto a estos lineamientos, el alcance significa de que la aplicación es obligatoria. Sin embargo, en vista de los acontecimientos, muchas recomendaciones se están cambiando muy rápidamente. Probablemente dentro de una semana o menos se va a publicar otras guías. Dentro de los lineamientos generales, esta guía habla de que hay unas características generales con respecto a la pandemia, de que no hay que perder la perspectiva de que el coronavirus es una enfermedad infecciosa viral endémica. De hecho, ya hay 4 coronavirus endémicos circulando y también en los últimos años, específicamente desde el año 2012 y el año 2006, se ha asociado también coronavirus que causan infecciones zoonóticas, como por ejemplo el MERS-CoV y el SARS-CoV-1, y hoy hay que sumarle SARS-CoV-2 a esta cantidad de coronavirus que causan infecciones endémicas y zoonóticas. Observen ustedes cómo antes de que apareciese la enfermedad por COVID-19 ya existía 4 coronavirus endémicos. De hecho, en los paneles respiratorios de Biofile ya se procesaba esos coronavirus. Obviamente ahora se le agrega también el coronavirus COVID-19. Y ha sido increíble la afectación a nivel mundial. Observemos este registro de la Universidad Johns Hopkins. Al día de hoy hay más de 18 millones de personas contagiadas y aproximadamente 700,000 fallecidos. Y esa cifra crece día a día. Veremos entonces cuáles son los lineamientos generales. Los lineamientos generales de Costa Rica hace primero mención de definiciones operativas. Define 3 situaciones: el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. Vamos a empezar primero con el caso sospechoso. ¿Qué se define como caso sospechoso? Se define el caso sospechoso en un total de 4 situaciones. La primera situación: aquella persona que tiene infección respiratoria aguda que se manifiesta por fiebre, por tos, dificultad respiratoria, congestión nasal y que además tenga al menos uno de los siguientes criterios. Número 1, que no tenga otra patología que explique completamente la presentación clínica. Número 2, que haya viajado fuera del país
en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. Número 3, que haya estado frecuentando, y eso son las guías actuales, que haya estado frecuentando un cantón o distrito que se encuentra en alerta naranja en los últimos 14 días previo al inicio de síntomas. Y también que haya tenido antecedente de haber iniciado un cuadro clínico en los 14 días después de haber estado en contacto cercano, ya sea una persona que haya estado fuera del país o aquella persona que haya estado en contacto directo de un caso confirmado. También se considera sospechoso cualquier persona que tenga una infección respiratoria grave y también una persona que tenga anosmia o disgeusia sin otra explicación de su cuadro clínico. Y por último, aquella persona que tiene una infección respiratoria aguda, no importa su grado de severidad, pero que dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad estuvo con contacto cercano con una persona confirmada, probable o sospechoso, o cuando ha visitado un centro médico, ya sea público o privado. Al respecto, recordemos el caso de un paciente del hogar de ancianos Carlos María Ulloa. Su único factor para explicar la positividad por COVID-19 fue de una visita que se hizo al Hospital Calderón Guardia. Ahora, un ejemplo podemos tener con esta paciente, una paciente de 28 años, embarazada, que consultó al hospital por cuadro de dificultad respiratoria y fiebre. Cuando se le hizo el primer abordaje, se consideró como un caso sospechoso, se envió a la casa con aislamiento domiciliario, no se hizo el hisopado, eso fue el 20 de abril. Pero la paciente reconsultó al día siguiente porque los síntomas se volvieron más molestos, sentía dificultad respiratoria, tos, y a pesar de embarazo, se le hizo una radiografía de tórax con protección del abdomen y tenía unos infiltrados bivasales. En vista de eso, se manejó como un caso sospechoso, más aún cuando en el ecograma se evidenció una linfopenia con un conteo de linfocitos de 581. Esta paciente se manejó como tal y estuvo en aislamiento en un cubículo de unidad de cuidados intensivos. Se le realizó esta tomografía que documenta infiltrados pulmonares. Al final se le hizo 2 hisopados que salieron negativos y finalmente se descartó como un caso de COVID. Pero esta situación ilustra muchas veces la dificultad que tenemos en la actualidad de abordar esos pacientes por el hecho de que estamos en una fase ya de transmisión comunitaria en donde el incremento de casos aumenta muchísimo la probabilidad de que cualquier paciente que tenga una infección respiratoria de diversa gravedad puede estar en presencia de un caso de COVID-19. Entonces, en resumen, un caso sospechoso define porque la persona tiene una infección respiratoria que no tiene otra explicación y que haya estado fuera del país en los últimos 14 días. Recordemos que ahora se le agrega en la última versión una persona que haya visitado cantones en alerta naranja o una persona que tenga una infección respiratoria grave, una anosmia o disgeusia cuando estuvo en contacto con alguien que fue confirmado en los últimos 14 días, o una infección respiratoria aguda con nexo epidemiológico positivo. Aquí nos llama la atención por qué se repite tan insistentemente la cantidad de 14 días, ni más ni menos. Pues eso se debe a ya la historia natural de la enfermedad por COVID-19. Esta publicación de Annals of Internal Medicine de este año recopila el periodo de incubación del coronavirus, desde que se inicia hasta que tiene manifestaciones clínicas. Y se resume en este gráfico de todos los casos sintomáticos versus el tiempo en que se presentó el contagio y
el periodo medio de incubación se ubica en 5.2 días. Es decir, la mitad de los pacientes, en caso de manifestación sintomática, recordemos que también hay un porcentaje de pacientes que no va a dar manifestación sintomática, lo hace a los 5.2 días. Y el 97.5% de los pacientes van a manifestar los síntomas a los 12.5 días. Eso significa que si extendemos por un periodo de 2 semanas, prácticamente estamos capturando a todos los pacientes en cuanto a inicio de síntomas. De ahí que el periodo de cuarentena, el periodo de aislamiento, se extiende por un total de 14 días. ¿Cuándo se define como una infección respiratoria aguda grave? Si el paciente tiene fiebre o fiebre cuantificada de 38 grados centígrados o más, que tenga dolor de garganta, tos, disnea, dificultad respiratoria y que además haya necesitado de hospitalización. Hay unos criterios muy concretos de cuáles son los pacientes que deben ser hospitalizados. La fiebre es el síntoma más común. De hecho, estos pacientes se manifiestan con fiebre muchas veces antes de inicio de cualquier sintomatología respiratoria superior. Y también en las últimas publicaciones, muchos pacientes no tienen manifestaciones típicas de una infección respiratoria superior, a excepción de que tiene trastorno en el olfato y trastorno en el gusto. Una vez que catalogamos un paciente como sospechoso, se puede establecer 3 escenarios: descartarlo, considerarlo como probable o confirmar de que se trata de un caso de COVID-19. El paciente que es probable, tenemos que hacer un screening, una serie de investigaciones tanto clínicas como laboratoriales, así como nexos epidemiológicos. El caso probable es un caso sospechoso para quien la prueba para el virus no fue concluyente o cuando no se le pudo hacer la prueba por algún motivo, porque no hay reactivos o porque no se pudo por alguna manera tomar la muestra. También existe el caso del paciente confirmado. ¿Cómo se hace la confirmación? La confirmación de la infección por COVID-19 se puede hacer por 2 mecanismos. Número 1, por medio de los síntomas y signos, junto con una prueba de PCR positiva. O sea, la pregunta del millón es: ¿cómo podemos confirmar cuando alguien tiene síntomas sospechosos? Se puede hacer por 2 maneras. Número 1, por laboratorio. Y por laboratorio se tiene que hacer por medio de la prueba de reacción en cadena polimerasa en tiempo real para identificar los genes. Son 3 los genes que se están identificando por medio de las pruebas de reacción en cadena polimerasa: el gen para la espícula, el gen para el núcleo y el gen para la envoltura. Eso sí, todos esos laboratorios, tanto públicos como privados, deben ser debidamente autorizados por el Ministerio de Salud, así como el Centro Nacional de Referencia de Virología de INCIENSA. Y ahora, en vista de la fase de transmisión comunitaria, se ha agregado este otro apartado de confirmación por nexo epidemiológico, que se define como aquellas personas que viven en el domicilio de un caso confirmado por laboratorio y que tenga síntomas respiratorios durante los 21 días posteriores al primer día de aislamiento. Es importante recalcar que este rubro se agregó en las últimas guías, y algo muy importante es que para estas personas no será necesario realizar prueba de PCR en tiempo real. O sea, si dentro de la casa vive una persona que tiene COVID positivo y se confirmó mediante PCR, y dentro de esa familia, dentro de esa burbuja, hay una persona que tiene síntomas respiratorios, no hay necesidad ni siquiera de hacer PCR, ya es una persona confirmada, simple y sencillamente por nexo epidemiológico.
aquí vemos el algoritmo de enfoque cuando establecemos el abordaje. Alguien que estuvo en contacto cercano, que vive en el domicilio de un paciente COVID positivo por laboratorio, se mandará a aislamiento por 14 días y durante esos 14 días se le hará seguimiento por síntomas desde el primer día hasta los 21 días posteriores al primer día de aislamiento. Si durante este periodo de observación tiene síntomas, entonces se hace ya la confirmación, pero si no desarrolla los síntomas, se finaliza el aislamiento luego de 21 días. Es importante también mencionar de que hay sitios en donde hay confinamiento obligatorio, por ejemplo, en las cárceles. Hay también unas guías específicas para cárceles y se debe manejar exactamente como si fuese una burbuja social. Para eso ya hay lineamientos muy específicos del Ministerio de Salud. ¿Y qué se hace cuando alguien ya se confirma, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico? Se le enviará una orden sanitaria. En la orden sanitaria se le menciona cuáles son las recomendaciones que debe de hacer, así como las obligaciones. Y cuando finaliza el periodo, se le enviará otra orden sanitaria en donde se le hace levantamiento, como en el caso de esta orden sanitaria. Las guías también mencionan los procedimientos que hay que hacer para la vigilancia epidemiológica. Esto incluye un total de 7 apartados: la detección, la investigación, atención de brotes, la toma y transporte de muestras, el control y prevención, el estudio y seguimiento de los contactos y cuándo dar de alta a los pacientes positivos por COVID-19. Vamos a empezar primero con la detección. La detección se basa en la historia clínica, el examen físico y con base en estos dos datos se hace un planteamiento diagnóstico. Y lo más importante es que para eso hay que tomar una muestra respiratoria para confirmar o descartar. Continuando con el proceso de investigación, una persona que se considera como sospechoso o como probable debe ser investigado para el descarte o la confirmación por COVID-19. Y según las guías, se debe de iniciar ese proceso de investigación en un plazo no mayor de 24 horas. Una vez que se inicia el proceso de investigación, se debe continuar con la atención de los brotes. ¿En qué consiste la atención de los brotes? Cuando hay un caso confirmado, se debe de hacer un rastreo de nexo epidemiológico. Se envía médicos, se envía al técnico de atención primaria para establecer el nexo epidemiológico y con base en eso se hace una activación del equipo local de vigilancia epidemiológica. Esto se hace por medio de 3 instituciones: de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud y también de los hospitales privados que también participan en esta atención de brotes. Aquí, por medio de esta fase, se hace seguimiento diario, se hace seguimiento ya sea presencial o más comúnmente por seguimiento telefónico. Se le educa a los pacientes y a la familia acerca de lo que tiene que hacer para aislamiento y también, muy importante, que conozcan los signos de alarma para consultar al hospital. Los signos de alarma se definen como aquellos criterios que se presagia de que va a evolucionar hacia una enfermedad mucho más grave. Por ejemplo, cuando tenga sensación de disnea, cuando tiene una frecuencia respiratoria más de 20 por minuto, cuando hay una desaturación menor de 93%, cuando hay una pobre oxigenación con un índice PAFI menor de 300, o cuando hay infiltrados pulmonares de más de 50% de los campos en un periodo de observación entre la primera y segunda placa de menos de 48 horas. Y esto se presenta en un 14% de los pacientes. Y esto concuerda
con el hecho de que cerca de un 15% de los pacientes con COVID positivo van a meritar de hospitalización. Es importante, y esta es una de las fases más relevantes, la toma y transporte de muestras de los casos sospechosos. Primero hay que tomar una muestra de secreciones respiratorias. Eso se puede hacer ya sea por medio de un hisopado o por medio de un aspirado. Esta muestra debe ser transportada y debe ser custodiada, debe ser rotulada, debe ser identificada de manera apropiada, porque a pesar de que la prueba de PCR es altamente sensible y específica, el principal limitante es una muestra mal tomada o una muestra mal preservada. La toma de muestra puede ser por dos métodos, por medio del aspirado nasofaríngeo o por medio del hisopado faríngeo. ¿Cuándo se hace un método y cuándo se hace por el otro método? La toma de muestra por aspirado nasofaríngeo se hace en menores de 5 años o los pacientes que tienen una infección respiratoria aguda grave. Para ello se utiliza una trampa de Luque. Es bastante más complicado de realizar logísticamente, se necesita un aspirador, hay más riesgo incluso de aerosolizarse. De igual manera, el equipo que va a tomar la muestra debe estar con todo el equipamiento de protección personal. Por eso es que la forma más común de toma de muestra es a través del hisopado faríngeo. Este hisopado puede ser naso o puede ser orofaríngeo y se hace en pacientes de 5 años o más. Cabe mencionar de que la muestra puede ser naso o puede ser orofaríngeo y si se hace por hisopado nasofaríngeo debe hacerse a través de las dos fosas nasales. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que fallecen y se quiere hacer un diagnóstico post-mortem por COVID? Para ello se hace un hisopado traqueal. Eso se hace en patología. Una vez tomada la muestra, debe ser enviado, pero se debe almacenar la muestra a 4 grados centígrados. No es necesario, de hecho no se recomienda congelar, pero se debe mantener la cadena de frío. Y la muestra entonces llega al laboratorio donde va a ser procesado. Obviamente son muestras que puede conllevar el riesgo de contagio al personal que va a procesar. Consecuentemente, el personal tiene que manipular con todas las medidas de material bioinfeccioso. La prueba más comúnmente realizada es la reacción en cadena de la polimerasa. Este consiste en identificar partículas de genes que son marcadores del genoma del virus. No es una prueba para diagnosticar la presencia del virión, o sea, la partícula infectante completa, sino que lo que hace es identificar resto de virus, ya sea el gen para el núcleo, que es el gen E, el gen N, el gen E de la cápsula y también el gen de la espícula. Para ello se utiliza un aparato que se llama el termociclador. El termociclador puede ser automática, lo que hace es subir y bajar la temperatura en forma cíclica y con eso activa la enzima que va a ser la enzima que se encarga de replicar, que es la Taq polimerasa. ¿Quiénes están autorizados para realizar la prueba? En este momento, el Ministerio de Salud establece que los laboratorios autorizados son INCIENSA, los laboratorios de hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social y laboratorios privados. Aquí tenemos un ejemplo del laboratorio del Hospital Calderón Guardia. En vista de que se trata de una prueba muy sensible, capaz de detectar 10 copias por cada mililitro de muestra, es indispensable manipular todo para evitar la contaminación de la muestra. Y aquí vemos el sitio donde se abren los reactivos para evitar la contaminación con
partículas de virus y eso puede causar falsos positivos. Aquí vemos un panel respiratorio de BioFile que tiene una opción que permite diagnosticar también SARS-CoV-2. Ese es el termociclador del Hospital Calderón Guardia. Se procesa de forma automatizada. Desde que se introduce hasta el reporte final puede tardar aproximadamente unas 2 horas. Acá tenemos otro termociclador, es el segundo termociclador que hay en laboratorio del Hospital Calderón Guardia. Y es muy importante este problema. En vista de la fase ya de transmisión comunitaria, ha habido muchísimas muestras que no se ha podido procesar en el tiempo establecido. Esto ha causado una saturación de los laboratorios. Por eso es que muchas muestras incluso están tardando 24, 48 y hasta más tiempo para reportarse. Esos son los 8 laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud: Echandi, la Católica, CIMA, la VIN, la Bíblica, Laboratorio Páez, Laboratorio de San José y el Hospital Metropolitano. Ahora, la pregunta del millón es, una prueba como esta, ¿cuánto le puede costar al paciente? Observe que aquí tenemos un reporte de PCR, aquí claramente dice PCR en tiempo real, se identifica el gen E, el gen N y el gen RD-RP que corresponde a la espícula. Aquí en este reporte no se detectó partícula viral del gen E, del gen N y del gen RD-RP y consecuentemente el diagnóstico final fue no se diagnosticó virus SARS-CoV-2. Ahora, algunos laboratorios incluso están aumentando el servicio con el hisopado express. Llega hasta la casa, se toma la muestra y se procesa en el termociclador del laboratorio. Esto aumenta un poco el precio, alrededor de 15,000 a 20,000 colones adicionales. ¿Cuánto puede costar una prueba en un laboratorio privado? Bastante para el promedio de la población, porque cuando se le da la factura del precio de la prueba de COVID-19, puede asustar a más de uno. Por ejemplo, en el caso del laboratorio de la clínica bíblica, cada prueba cuesta 60,000 colones, pero recordemos que algunas veces la prueba puede salir indeterminada y hay necesidad de hacer una segunda prueba. Eso significa que entre 2 pruebas puede salir hasta 120,000 colones con el impuesto de valor agregado. Y también esto no incluye la consulta que también se le endosa al paciente. Así es que globalmente hacer una prueba COVID-19 no es barato. Continuando con los procedimientos de vigilancia epidemiológica, vamos a revisar lo que se hace con el control y prevención. Es muy importante el aislamiento de los casos. Todos los casos sospechosos se deben aislar por 14 días a partir del inicio de los síntomas. Y los que ya están confirmados o probables se van a aislar 14 días a partir también del inicio de los síntomas. Es importante el aislamiento por ese periodo porque así se produce 2 cosas. Número 1, para esperar durante estos 14 días la aparición de síntomas. Y número 2, porque el periodo de mayor contagio se da en precisamente estas 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Entonces, algo que no debemos de olvidar es si hay alguien que es sospechoso de ser portador asintomático, esta persona debe ser aislada hasta por 14 días para ver si durante este periodo aparece o no los síntomas. ¿Por qué es importante eso? Porque no solamente se hace una transmisión aerógena, sino que también se puede producir una infección a otras personas mediante contacto directo o mediante el contacto con fomites. Por ejemplo,
por ejemplo, utensilios que la persona haya utilizado para la ingesta y bebida de alimentos y líquidos. Continuando con el proceso de vigilancia, las guías establecen cómo estudiar y cómo dar seguimiento a los contactos. Para el estudio de contactos se tiene que establecer entre dos situaciones: el caso confirmado y el caso sospechoso. El estudio de casos de contacto se define como contacto cercano con un caso sospechoso, probable o confirmado a aquella persona que no tiene medida de protección adecuada y que tenga algunas de las condiciones siguientes. Aquí quiero hacer una acotación. Gracias a la pandemia se ha erradicado la pésima costumbre que tenemos del personal sanitario de utilizar la mascarilla quirúrgica con la nariz destapada. Esto ha desaparecido. Muchos médicos, muchas enfermeras habían estado utilizando de manera errónea el cubreboca tapando solamente la boca, pero ahora ya no vemos nadie que no tenga un cubreboca tapando la nariz y la boca. Ese es el efecto positivo de la pandemia, el efecto educativo. Para estudiar los contactos, se considera como un contacto cercano si se trató de una persona que dio cuidado a un sospechoso, probable o confirmado sintomático en un entorno ya sea doméstico o en el entorno de la atención de la salud, o sea, a nivel hospitalario. O aquella persona que haya estado expuesto en forma directa a secreciones de una persona sospechosa, probable o confirmada. O que también haya estado en contacto con esas secreciones por un estornudo o un tosido o un beso o alimentos o utensilio de alimentación compartido. Por eso es importante, para reducir el riesgo de contagio, las técnicas de tosido y también evitar la aglomeración. Incluye también los contactos cercanos, aquella persona que haya estado cara a cara con un sospechoso a una distancia de menos de 1.8 metros por más de 15 minutos. De ahí la importancia del concepto de distanciamiento social. O cuando haya estado en un lugar cerrado, un caso sospechoso, a una distancia menor de 1.8 metros por un periodo mayor o igual a 15 minutos. Y eso me recuerda esta foto que fue la última reunión presencial que tuvimos en el servicio antes de que se disolviese las reuniones presenciales y establecimos entonces las reuniones virtuales. En ese momento, si alguien dentro del aula hubiera estado positivo, todos nosotros, todos los que estuvimos en esa reunión, se consideraría como sospechoso por contacto de cercanía. Y también en el entorno de un avión pasajero que se encuentra en un espacio de 2 asientos alrededor de un caso sintomático, o toda la tripulación que brindó atención durante ese vuelo. Por eso es que una de las industrias más afectadas fue la industria de la aviación civil. ¿Qué se hace cuando hay un caso de contacto cercano de una persona que ha sido confirmado por COVID-19? Eso depende de si tiene síntoma o no tiene síntoma. Para eso las guías hablan del aislamiento durante un periodo de 14 días. No vamos a analizar en forma tan detallada, eso está en la guía, divide si la persona tiene síntoma o la persona no tiene síntomas. Pero aquí yo quiero recalcar, ¿qué pasa con el personal sanitario? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos constantemente en contacto con paciente sospechoso o paciente confirmado por COVID. Y la guía lo que establece es que en estos casos, el personal del sector sanitario, ya sea público o privado, y eso también
se expande a los centros penitenciarios, se debe tomar muestra únicamente a el personal sanitario a los días 4 o 7 posterior al último contacto. ¿Por qué es importante hacer entre los días 4 a 7 y no ipso facto? Porque entre más temprano se hace la prueba, mayor va a ser la probabilidad de que salga un falso negativo. Ahí están los lineamientos, eso no vamos a tocar. Y igualmente con el contacto cercano al caso sospechoso, eso aparece en las guías. Y esto es, para terminar, cuándo se debe de dar de alta a los pacientes positivos por COVID-19. En los reportes del Ministerio de Salud aparece el número de casos recuperados, o sea, aquellos que han sido catalogados como curados. ¿Cuándo le damos de alta a una persona COVID-19 positivo? Al principio había esas indicaciones de que después de 14 días hay que hacer una prueba. Si esa primera prueba sale negativa, hay que repetir 24 horas después. Y si esa segunda prueba sale negativa, entonces se considera que la persona tiene curación virológica. Pero estas guías ya están caducadas. Las últimas guías, la versión 15.1, habla de que para considerar recuperado ya no se necesita hacer 2 hisopados. Se necesita únicamente que la persona no tenga síntomas 13 días después del inicio de los síntomas, de los cuales los últimos 3 días la persona no debe tener ninguna sintomatología, no debe tener fiebre, no tener síntomas respiratorios. Si la persona nunca tuvo síntomas, entonces se considera como de alta 10 días después de la fecha de la toma de la muestra. La excepción se aplica para inmunocomprometidos o los pacientes hospitalizados. En estos casos se considera recuperado luego de que al 7º día del egreso hospitalario, y en el caso de los inmunosuprimidos, 21 días después del aislamiento. En el caso de los pacientes que requirieron de incluso atención en UCI, debe tener 2 pruebas negativas consecutivas en un periodo de 24 o 48 horas. Es decir, las indicaciones para darle alta dependen mucho de la condición clínica del paciente. Para finalizar, quisiera dejar esos mensajes para llevar a casa. Estamos en una época en donde todo se hace difícil, todo es de reto, pero la clave de éxito empresarial consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. Convertir este reto que tenemos en la actualidad en aprendizaje, en mejoría de la calidad de atención a nuestros pacientes. Y realmente es bastante gratificante tratar a los pacientes afectados por COVID que después de la hospitalización salen felices por curación clínica y virológica. Y esa es la otra cara de la pandemia, que muchas veces nos olvidamos. Hay efecto colateral de la pandemia más allá de una prueba de PCR, y son las cirugías que ahora no se está realizando debido a la reconversión de camas, exámenes que no se está haciendo, controles presenciales que no se está haciendo, y tenemos que estar preparados a que cuando salgamos de esta ola pandémica, preparar para otra ola que es la ola de los pacientes no tratados y de la larga y más larga lista de espera que nos tenemos que enfrentar dentro de un tiempo que todavía no sabemos. Muchas gracias. Un comentario de la doctora Morera dice, cuesta en San José 57,000 colones con IVA.
Yo hice 3 porque estaba seguro que tenía COVID y tamicé a mi familia. Sí, es una prueba cara para alguien que no tiene solvencia económica, realmente no puede realizar la prueba así nomás y hay que esperar al bulto de prueba que se está haciendo en los hospitales de La Caja y en Incienza, que están súper, hiper saturados.